Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana me ocultó su boda por mis hijos autistas, años después vino llorando con una confesión. Jamás pensé que me encontraría en esta situación, y que las personas más cercanas a mí serían las que más dolor me causarían. Les cuento mi historia con la esperanza de que puedan darme algún consejo. Mi hermana mayor y yo éramos como uña y carne mientras crecíamos. Con solo 2 años de diferencia, pasábamos todo el tiempo juntas, jugando en el patio, disfrutando de los viajes familiares, o simplemente charlando durante horas en nuestro cuarto sobre lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes. Éramos las mejores amigas. Mi hermana, vamos a llamarla Emma, era la hija perfecta que destacaba en todo lo que hacía. Tenía un don especial para caerle bien a todos y combinaba perfectamente la seguridad en sí misma con un corazón amable. Para ser sincera, la veía como mi modelo a seguir. Representaba todo lo que yo quería llegar a ser. Nuestros padres la adoraban y, aunque a veces sentía una pizca de envidia, mayormente me sentía orgullosa de ser su hermana. Mis padres nunca llegaron a comprenderme del todo, pero Emma siempre estuvo ahí para apoyarme. Nuestra relación empezó a cambiar cuando decidí irme a estudiar administración de empresas a otro estado. Mientras ella se quedaba en nuestra ciudad, seguíamos en contacto, pero no era igual que vivir juntas. Las llamadas y los mensajes se volvieron nuestra forma principal de comunicarnos. Y aunque seguíamos compartiendo nuestras vidas, algo había cambiado. Emma estaba construyendo su camino profesional, conociendo gente nueva y viviendo la vida que siempre había soñado. Por mi parte, yo me concentraba en mis estudios, tratando de construir mi propio camino en una ciudad diferente. A pesar de la distancia física, nunca dudé de nuestra conexión especial. Cada vez que volvía a casa, era como si el tiempo no hubiera pasado, conversando hasta la madrugada como siempre lo habíamos hecho. Me contaba sobre su trabajo, la gente nueva que conocía y sus planes para el futuro. Yo le hablaba de mi vida en la universidad, los retos que enfrentaba y mis sueños para el futuro. No era exactamente como antes, pero era suficiente para recordarme que, sin importar dónde estuviéramos, seguíamos siendo hermanas. Después de graduarme, decidí quedarme en la ciudad donde había estudiado. Había conseguido un buen trabajo y estaba entusiasmada por las oportunidades que se presentaban. Por su parte, Emma había comenzado una relación seria con un chico llamado Mark. Hablaba de él constantemente y se notaba en su voz que estaba completamente enamorada. Me alegraba sinceramente por ella, pues se merecía a alguien que pudiera ver lo extraordinaria que era. Mientras tanto, mi vida dio un giro inesperado. Conocí a Jack en un evento del trabajo, un hombre maravilloso con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. La conexión fue instantánea y antes de darme cuenta, pasábamos juntos casi todos los fines de semana. Jack era todo lo que no sabía que necesitaba. Era paciente, comprensivo y me apoyaba de una manera que nunca había experimentado antes. Me hacía sentir valorada, comprendida y querida. Nuestra relación avanzó rápido y antes de cumplir el año, Jack me pidió matrimonio. Estaba feliz como nunca y no podía esperar para contárselo a Emma. Ella se alegró por mí, por supuesto, pero noté un pequeño cambio en nuestras conversaciones después de eso. Era como si nuestros papeles hubieran empezado a cambiar. Ya no era solo mi hermana mayor, sino alguien con su propia vida, sus propias responsabilidades y sus propios planes que no siempre me incluían. Jack y yo nos casamos y todo iba muy bien. Luego vino el cambio más importante, formar una familia. Estábamos ilusionados con ser padres y cuando me enteré de que estaba embarazada, sentí que todo encajaba perfectamente. Fuimos bendecidos con un hermoso niño al que llamamos Ethan, pero a medida que iba creciendo, notamos que no se desarrollaba como otros niños de su edad. Después de muchas pruebas y visitas al médico, cuando Ethan tenía 3 años, nos dijeron que tenía autismo. Nuestras vidas cambiaron completamente. Dedicamos toda nuestra energía a darle a Ethan el mejor cuidado y apoyo posible. Era difícil, pero estábamos decididos a darle la mejor vida que pudiéramos. 2 años después, tuvimos a nuestra hija Esther, quien también fue diagnosticada con autismo, aunque sus síntomas eran menos pronunciados que los de Ethan. Criar a Ethan y Esther requería más que solo amor y paciencia. Necesitábamos tiempo, energía y recursos que nos llevaban al límite. Adaptamos nuestras vidas para cubrir sus necesidades, yendo a infinidad de sesiones de terapia, luchando por su educación y creando un ambiente en casa donde pudieran desarrollarse. Era agotador, pero también enormemente gratificante. Cada pequeño logro, cada paso adelante que daban se sentía como una gran victoria. Pero mientras nuestra familia se hacía más unida, la distancia con mis padres y Emma crecía. Ella llamaba de vez en cuando, pero nuestras conversaciones eran cortas y superficiales. Nunca nos visitaba, y cuando yo lograba ir a casa, el ambiente con ella y nuestros padres se sentía tenso. Era como si ya no supieran cómo tratarme, o peor aún, como si no quisieran hacerlo. Podía notar su incomodidad alrededor de Ethan y Esther,
cómo les costaba interactuar con ellos o entender sus necesidades. Me dolía mucho. Pero intenté no pensar demasiado en eso, concentrándome en cambio en la familia que estaba formando con Jack. Los años pasaron, y Emma conoció a Daniel, un empresario exitoso. Daniel parecía buena persona, pero había algo en él que no me daba buena espina. Claro que no podía ir a Emma y decirle que se alejara de él solo por un presentimiento, así que solo le di una pequeña advertencia. Salieron por un tiempo antes de comprometerse. Estaba muy contenta por ella y me hacía mucha ilusión ver a mi hermana casarse. Al principio, cuando Emma me lo contó, pasábamos horas hablando de los planes de la boda y todos los detalles. Incluso me dijo que yo era la única que podía ser su dama de honor. Pero conforme pasaban los meses, me di cuenta de que no estaba tan involucrada en los preparativos de la boda como esperaba. Emma me decía que todo estaba bajo control, y que no quería molestarme porque sabía que estaba muy ocupada con el trabajo. En ese momento, le creí. Confiaba en ella. Entonces, un día, mientras miraba las redes sociales, lo vi. Una publicación de Emma anunciando que se había casado. Ahí estaba ella, preciosa con su vestido blanco, junto a Daniel. El mensaje decía: recién casados, no podría estar más feliz. En las fotos, pude ver a mis padres, a familiares y a muchas otras personas. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hermana, mi mejor amiga, se había casado sin decirme nada. La llamé inmediatamente, pero me mandó al buzón de voz. Intenté llamar a mis padres, pero tampoco contestaron. Finalmente, le mandé un mensaje a Emma felicitándola y preguntándole por qué no me había dicho nada. Su respuesta llegó horas después. Lo siento, hermana. Decidimos hacer una ceremonia pequeña y privada. No queríamos distracciones. Eso es lo que mis hijos eran para ella, para nuestros padres, para todos. Estaba destrozada. La hermana que siempre me había apoyado me había excluido del día más importante de su vida por mis hijos. Nuestros padres habían estado de acuerdo, probablemente aliviados de no tener que explicar a sus nietos especiales a sus amigos de clase alta. No me malentiendan. Entiendo que hay personas que prefieren no tener niños en su boda, y eso está bien. Emma podría haberme dicho simplemente que prefería que no lleváramos a los niños, pero excluirnos completamente de su día especial fue algo que me rompió el corazón. No le contesté el mensaje. En lugar de eso, me concentré en cuidar de mi familia. Jack estaba furioso por lo que me habían hecho, pero le pedí que no se enfrentara a Emma ni a nuestros padres. No quería más problemas. Las semanas se convirtieron en meses y luego en años. Tomé la difícil decisión de cortar el contacto con Emma y nuestros padres. No era algo que quisiera hacer, pero necesitaba proteger a mis hijos y a mí misma del dolor que nos habían causado. No podía permitir que hicieran sentir a mis hijos como si fueran menos importantes o como si fueran una carga. Emma intentó contactarme algunas veces, pero no pude responderle. El dolor era demasiado grande. Nuestros padres nunca intentaron comunicarse con nosotros. Así que durante 2 años, construí una barrera a nuestro alrededor, protegiendo a mis hijos del amor condicional de aquellos que deberían haberlos querido sin condiciones. Jack fue mi apoyo más grande, y juntos creamos una vida llena de amor, aunque fuera más pequeña de lo que alguna vez había imaginado. Entonces, hace unos días, de repente alguien tocó a mi puerta. Cuando abrí, me encontré con Emma y nuestros padres parados frente a mí, con regalos en las manos y sonrisas incómodas. Dijeron que querían volver a conectar con nosotros, que se habían dado cuenta de la importancia de la familia, y que extrañaban a mis hijos. Y entonces vino la verdadera razón. Emma y su esposo habían estado intentando tener un bebé durante el último año, pero no lo habían conseguido. Ella estaba muy triste, y ahora decía que entendía lo importante que es la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo el daño que nos habían hecho, esperaban simplemente volver a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizada mientras intentaban justificar lo que habían hecho, explicar su comportamiento, pero ya no podía seguir escuchando. Les dije exactamente cómo me sentía. Que no iba a permitir que usaran a mis hijos para llenar el vacío en sus vidas, y que no iba a exponer a mi familia a su amor condicionado. Después de todo su discurso sobre cómo siempre me han querido, y que es mi obligación como su hija y hermana perdonarlos, les pedí que se fueran de mi casa. Si realmente quieren hacer las paces, necesitan entender el daño que causaron y hacerse responsables de sus acciones. Hasta entonces, no tenemos nada más que hablar. Más tarde esa noche, recibí muchos mensajes de texto de otros familiares llamándome insensible y cruel, por rechazar a mi hermana y mis padres cuando estaban intentando reconciliarse. Me llamaron malagradecida y me acusaron de no tener corazón por no darles una segunda oportunidad, pero ¿cómo podría? ¿Cómo podría dejarlos volver a mi vida cuando habían demostrado tan claramente que su amor tenía condiciones?
Así que ahora me pregunto si soy la mala por cerrarles la puerta y negarme a dejarlos volver a la vida de mis hijos, después de que nos trataron como si no fuéramos importantes. Actualización 1. Hola a todos, he estado leyendo sus comentarios y de verdad, han sido como una luz en estos momentos difíciles. Han pasado 3 días desde que me enfrenté a Emma y mis padres, y apenas puedo seguir el ritmo de todo lo que está pasando. Es como si nuestro encuentro hubiera causado un efecto dominó en toda la familia, y ahora todos tienen algo que decir. Los mensajes empezaron a llegar al día siguiente de que aparecieran en mi puerta. La primera fue mi tía Sharon, con quien antes tenía una buena relación. Me llamó de repente y, inocentemente, pensé que llamaba para ver cómo estaba. En vez de eso, me encontré escuchando durante 1 hora un sermón sobre lo importante que es perdonar a la familia, y sobre cómo yo estaba siendo poco razonable al rechazarlos. Me dijo exactamente, han cometido errores, pero son familia y tienes que darles otra oportunidad, te vas a arrepentir si no lo haces. Traté de explicarle que no se trataba solo de perdonar, sino de proteger a mis hijos de personas que ya les habían hecho daño antes. Pero ella no quería escuchar. Seguía insistiendo en que la familia es la familia y que yo estaba siendo demasiado dura. Cuando colgué el teléfono, estaba agotada y más confundida que antes. Pero la tía Sharon no fue la única que quiso opinar. Pronto, otros familiares con los que no había hablado en años empezaron a dar su opinión, principalmente por redes sociales o mensajes de texto. Todos decían más o menos lo mismo, que yo estaba siendo cruel, que necesitaba encontrar el perdón en mi corazón, y que me arriesgaba a quedarme sola para siempre. No parecían entender, o quizás simplemente no les importaba, que perdonar no significa poner a mis hijos en una situación donde puedan salir lastimados otra vez. Y por si fuera poco, Emma no ha parado de mandarme mensajes. Sus mensajes van desde disculpas llenas de lágrimas hasta intentos de manipularme emocionalmente, que solo hacen que duela más. Lo siento mucho, repite una y otra vez. He cambiado. Antes no entendía, pero ahora sí. Por favor, dame una oportunidad para arreglar las cosas. Quería creerle. Una parte de mí todavía quiere recuperar la relación que teníamos antes. Pero no puedo evitar pensar que si no se hubiera enterado de que no puede tener hijos, nunca se habría acercado. ¿Habría venido a mi puerta con regalos y disculpas si pudiera tener sus propios hijos? ¿O habría seguido con su vida, sin pensar en el daño que nos hizo? Mis padres, en cambio, no han dicho ni una palabra, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Al principio me sentí aliviada, pensando que tal vez estaban reflexionando sobre lo que habían hecho. Pero ahora su silencio me molesta. ¿Están demasiado avergonzados para hablar? ¿O simplemente no les importa lo suficiente como para intentarlo? Jack ha sido mi apoyo más grande en todo esto. Se ha esforzado más que nunca, ocupándose de la rutina de los niños para que yo pueda tener espacio para procesar todo. Ha sido paciente y comprensivo, sin presionarme para hablar antes de que esté lista. Desde que mis padres vinieron y armaron todo este lío, Ethan ha estado más sensible, y Jack es el único que logra calmarlo cuando tiene una crisis. La crisis fue un recordatorio fuerte de cómo todo esto ha afectado a mis hijos. Ethan es muy sensible a la tensión y ha estado notando el estrés en la casa. He tratado de protegerlo a él y a Esther de lo peor, pero es imposible esconder completamente mi propia ansiedad y frustración. Mientras abrazaba a Ethan después de su crisis, me di cuenta de todo lo que mi familia se había perdido. Nunca han visto la alegría de Ethan cuando logra hacer algo nuevo después de semanas de esfuerzo, o el orgullo en los ojos de Esther cuando termina un rompecabezas ella sola. No conocen a mis hijos para nada y eso no es solo triste, es indignante. A pesar de la presión familiar, me mantengo firme en mi decisión, pero mentiría si dijera que no me está afectando. Los mensajes constantes, la manipulación emocional, que cuestionen todo lo que hago, es agotador. Puedo sentir el peso de todo sobre mí y hay momentos en que me pregunto si tal vez estoy exagerando. Tal vez debería dejarlos volver y darles la oportunidad que están pidiendo. Pero luego miro a Ethan y Esther, y sé que estoy haciendo lo correcto. Ellos merecen algo mejor que ser una idea de último momento en su propia familia. Mañana tengo cita con mi terapeuta. He estado yendo con ella por un tiempo, y me ha ayudado a manejar momentos difíciles antes. Espero que pueda ayudarme a poner orden en todo esto, y a mantenerme firme en mi decisión sin dejar que la culpa y la presión me consuman. Por ahora, me estoy concentrando en lo más importante, mi familia inmediata. Jack, Ethan y Esther son mi prioridad y no dejaré que nadie, ni siquiera mi propia sangre, los haga sentir menos que las personas increíbles que son. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿estoy siendo demasiado dura? ¿Debería darle a Emma y a mis padres otra oportunidad? ¿O estoy haciendo lo correcto al proteger a mis hijos de personas que ya han demostrado que no los aceptan completamente? Actualización 2. Hola a todos, ¿cómo están?
Ha pasado mucho en los últimos días y nunca pensé que las cosas darían el giro que dieron ayer. Estaba en mi rutina normal, recogiendo a Esther de su clase de educación especial cuando todo cambió de repente. Mientras caminaba por el estacionamiento de la escuela, ahí estaba Emma, apoyada en su auto, muy diferente a la hermana siempre perfecta que conocía. Tenía los ojos hinchados y rojos, el pelo desordenado y se veía completamente destrozada. Verla así, tan vulnerable y deshecha, me tomó totalmente por sorpresa. Estaba a punto de decirle que no tenía energía para escuchar sus disculpas, pero antes de que pudiera reaccionar, Emma se derrumbó llorando. Eran de esos llantos que vienen desde muy adentro, desde un dolor profundo que no se ha resuelto. Apenas podía hablar, pero entre lágrimas me contó que Daniel la había dejado. Al parecer, él no pudo aguantar la presión de sus problemas para tener hijos y había estado engañándola con su secretaria. Para empeorar las cosas, se había ido el día anterior, dejando a Emma completamente destrozada y sola. Me quedé sin palabras. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotras, ver a mi hermana sufriendo tanto me llegó al corazón. Por un momento, todo el dolor y la traición de los años anteriores parecieron desaparecer, reemplazados por una ola inmensa de compasión. En ese momento, también me arrepentí de no haberle dicho lo que pensaba sobre Daniel cuando tuve el presentimiento años atrás. Sin pensarlo, la abracé fuerte mientras lloraba en mi hombro, como solíamos hacer cuando éramos niñas, y nos consolábamos la una a la otra en los momentos difíciles. Después de lo que pareció una eternidad, logramos calmarnos lo suficiente para ir a un café cercano. Esther se entretuvo fácilmente mientras me sentaba frente a Emma, que parecía estar haciendo un gran esfuerzo por mantenerse entera. Mientras tomábamos café, Emma abrió su corazón y me contó todo lo que había pasado. Emma me dijo que se había sentido muy sola desde que supo que no podía tener hijos. Mamá y papá estaban tratando de disimular que habían puesto todas sus esperanzas en apoyarla, y ahora ella no podía darles nietos. Al parecer, fueron ellos los que sugirieron venir a mi puerta 2 años después porque la infertilidad de Emma les hizo pensar en su otra hija. Daniel había dejado muy clara su desaprobación desde el momento en que se enteró. Le dijo cosas horribles a Emma, como que no podía hacer lo único que se suponía que debía hacer, y que todos estos años él había mantenido todo para no recibir nada a cambio. Aunque mi relación con mi hermana no era la mejor, aún quería hacerle entrar en razón a este tipo por hablarle así a Emma. Lo que más me dolió fue que Emma había preparado una cena especial para impresionarlo, y lo encontró con su secretaria en su oficina. Ella no paraba de disculparse por todo, la boda, los años sin hablarnos y aparecer de repente con nuestros padres. Me confesó que había sentido celos de la familia que yo había formado, incluso con todos los desafíos que teníamos. Admitió que había estado tan preocupada por mantener las apariencias que les importaban tanto a nuestros padres que había perdido de vista lo que realmente importaba. Mientras la escuchaba, sentía muchas cosas diferentes. Por un lado, me sentía aliviada de que por fin reconociera el daño que había causado. Por otro lado, no podía dejar de preguntarme si alguna vez se habría acercado a mí si su vida no se hubiera venido abajo. No podía quitarme la sensación de que su repentino interés en volver a conectar conmigo y mi familia venía más de su desesperación que de un arrepentimiento sincero. Emma siguió explicando cómo las expectativas de nuestros padres habían marcado su vida, y cómo tratar de ser la hija perfecta había distorsionado sus prioridades, y la había llevado a tomar decisiones que lastimaron a las personas que más quería. No justificaba lo que había hecho, pero me ayudó a entender mejor por qué lo había hecho. Hablamos durante lo que pareció una eternidad y al final pude ver que estaba verdaderamente arrepentida. Quería hacer las paces, ser parte de mi vida y de la vida de mis hijos otra vez. Hicimos planes provisionales para que viniera a cenar la semana siguiente. Le dejé claro que esto era una prueba y que reconstruir nuestra relación tomaría tiempo y esfuerzo de su parte. Era un paso pequeño, pero importante. Sabía que si íbamos a avanzar, tenía que ser bajo mis condiciones, con el bienestar de mis hijos como lo más importante. Cuando llegué a casa y le conté a Jack lo que había pasado, él fue comprensivo pero también cauteloso. Entendía por qué quería darle una oportunidad a Emma, pero tampoco quería verme lastimada otra vez. Acordamos ir despacio y siempre poner las necesidades de nuestros hijos primero. Lo último que queríamos era exponerlos a más dolor y decepción. Más tarde esa noche, recibí una llamada inesperada de mis padres. Se habían enterado del divorcio de Emma y querían saber si la había visto. Les conté sobre nuestra conversación y por un momento hubo silencio al otro lado del teléfono. Luego, para mi sorpresa, mi padre admitió que habían cometido muchos errores. No era exactamente una disculpa, pero era más conciencia de sus errores de la que jamás había escuchado de él. Hablamos un rato y por primera vez en años, sentí que mis padres realmente estaban escuchando.
Preguntaron por Ethan y Esther, mostrando un interés genuino en sus vidas y desafíos. Mi madre incluso pidió información para aprender más sobre el autismo, algo que nunca pensé que escucharía de ella. Tengo algo de esperanza por estos cambios, pero no soy ingenua. El cambio verdadero lleva tiempo y esfuerzo. Les he dejado claro tanto a Emma como a mis padres que si quieren ser parte de nuestras vidas, necesitan aceptar y querer a Ethan y Esther exactamente como son. No puede haber más juicios, ni más intentos de cambiarlos en algo que no son. Esta situación me ha enseñado mucho sobre lo complicadas que son las relaciones familiares, sobre el perdón y sobre la importancia de defender lo que es correcto. No va a ser un camino fácil y seguramente habrá tropiezos en el camino. Pero tengo la esperanza de que con el tiempo podamos construir algo mejor, una familia basada en el amor, la aceptación y el entendimiento, en lugar de las apariencias y las expectativas. Actualización 3. Hola a todos. Vuelvo con otra actualización que creo será la última. Ha pasado tiempo desde la última vez que escribí, y han pasado tantas cosas que apenas sé por dónde empezar. Esta montaña rusa emocional de reconectar con mi familia ha sido intensa, pero también sorprendentemente gratificante. Siento que estoy reconstruyendo poco a poco los pedazos rotos de nuestro pasado y creando algo más fuerte y resistente. Como estaba planeado, Emma vino a cenar la semana pasada. Decir que estaba nerviosa sería quedarse corto. Jack y yo pasamos días preparando a los niños, explicándoles que la tía Emma vendría de visita, y que las cosas podrían ser un poco diferentes esta vez. No sabíamos cómo iban a reaccionar, especialmente porque son sensibles a los cambios en su rutina y a las situaciones sociales nuevas. Cuando Emma llegó, nos sorprendió desde el primer momento. En lugar de los regalos caros y ostentosos que ella y nuestros padres habían traído antes, vino con una bolsa llena de juguetes sensoriales para Ethan y materiales de arte para Esther. Era obvio que había investigado, tomándose el tiempo para aprender sobre sus intereses y necesidades específicas. Este simple gesto decía mucho, mostraba que estaba realmente tratando de entender y conectar con mis hijos a su manera. La noche no fue perfecta, ni mucho menos. Ethan tuvo una pequeña crisis cuando su rutina se alteró por la presión de tener una visita, y Esther estaba al principio tímida y dudosa de acercarse. Pero lo que me impresionó fue cómo Emma manejó estos desafíos con paciencia y delicadeza. Durante la crisis de Ethan, no se asustó ni me buscó para pedir ayuda. En cambio, se sentó en el suelo con él, le habló suavemente y lo ayudó con sus ejercicios de respiración. Era una escena que me llenó el corazón de diferentes emociones: alivio, orgullo y esperanza de que tal vez mi hermana realmente estaba tratando de cambiar. Con Esther, Emma no la presionó para que interactuara. Simplemente se sentó callada en la mesa, dibujando con los materiales de arte que había traído, hasta que Esther se sintió lo suficientemente cómoda para unirse a ella. Fue un momento pequeño, casi imperceptible, pero muy significativo. Pude ver destellos de la hermana que solía conocer, amable, comprensiva y llena de amor. Cuando los niños ya estaban en la cama, Emma y yo por fin pudimos hablar. Se abrió conmigo sobre su matrimonio con Daniel, revelando que su relación había sido problemática desde el principio. La presión por tener la vida perfecta no le había dejado ver las señales de alarma, y sus problemas para tener hijos solo habían hecho todo peor. Era claro que Emma estaba aceptando tanto sus errores como los de Daniel, y estaba decidida a reconstruir su vida de una manera más honesta. Hablamos hasta tarde en la noche, compartiendo historias y llorando juntas, empezando a sanar la distancia entre nosotras. No fue fácil. Hubo momentos de tensión y dolor sin resolver, pero se sintió como un comienzo. Por primera vez en años, vi la posibilidad de un futuro donde pudiéramos ser hermanas de nuevo, no solo de nombre sino en los hechos y el apoyo. Unos días después, nuestros padres llamaron preguntando si podían venir de visita. Tenía mis dudas, no estaba segura de si estaba lista para dejarlos volver a nuestras vidas después de todo lo que había pasado. Pero acepté, dejando claros los límites sobre lo que era y no era aceptable cuando estuvieran con los niños. Para mi sorpresa, cuando llegaron, traían libros sobre autismo. Mi madre tenía lágrimas en los ojos mientras abrazaba a Ethan y Esther, pidiendo perdón por haber estado ausente tanto tiempo. Mi padre estaba más callado, pero podía ver que estaba haciendo un esfuerzo real por conectar con los niños. Durante su visita, mis padres finalmente nos dieron una disculpa sincera. Admitieron que se habían equivocado al excluirnos de la boda de Emma, y al alejarse por el autismo de los niños. Mi padre, mostrando una vulnerabilidad que nunca le había visto, confesó que había tenido miedo. Miedo de no saber cómo tratar a Ethan y Esther, miedo de lo que la gente pudiera pensar, y miedo de enfrentar sus propias fallas como abuelo. Mi madre dijo lo mismo, reconociendo que su miedo y falta de conocimiento los habían llevado a perderse tanto y a lastimarnos en el proceso. Escuchar estas palabras era algo que había esperado durante mucho tiempo, pero que nunca creí que realmente pasaría.
Aunque su disculpa no borraba el dolor de los años pasados, era un primer paso muy importante hacia la sanación. Podía ver que estaban verdaderamente arrepentidos y comprometidos a hacer las cosas bien. Durante la semana siguiente, creamos una nueva rutina. Emma empezó a venir regularmente, a veces solo para pasar tiempo con los niños y otras veces para darnos a Jack y a mí un descanso que necesitábamos mucho. Incluso se inscribió en un curso sobre apoyo a personas con autismo, una clara señal de que se tomaba en serio ser una mejor tía para mis hijos. Nuestros padres, aunque todavía están aprendiendo, también están haciendo el esfuerzo por involucrarse más. Hacen preguntas sobre las terapias y rutinas de los niños, y hasta se ofrecieron a ir a un grupo de apoyo para abuelos de niños con necesidades especiales. Por supuesto, no todo ha sido fácil. Ha habido momentos incómodos, malentendidos y veces en que las viejas heridas vuelven a salir. No espero que volvamos a ser una familia perfectamente feliz. Pero lo importante es que todos estamos intentándolo. Estamos hablando más abiertamente, apoyándonos unos a otros y aprendiendo de nuestros errores. Es un proceso lento, pero lleno de esperanza cautelosa. El cambio más importante que he notado ha sido en Ethan y Esther. Están creciendo con el amor y apoyo extra de nuestra familia. Ethan, que solía ser cauteloso con la gente nueva, ahora corre a la puerta cuando Emma visita, emocionado por mostrarle su último juguete sensorial. Esther, que siempre ha sido más reservada, ha empezado a compartir su arte con sus abuelos, brillando de orgullo cuando ellos alaban sus creaciones. Ver cómo construyen estas nuevas conexiones me hace sentir muy feliz, y me asegura que vamos por buen camino. En cuanto a mí, todavía estoy procesando todo. Hay momentos en los que me siento muy feliz por tener a mi familia de vuelta, y otros en los que me da miedo que todo sea demasiado bueno para ser verdad. Mi terapeuta ha sido muy valiosa ayudándome a manejar estas emociones complicadas, recordándome que está bien sentir esperanza y cautela al mismo tiempo. Jack, que siempre ha estado a mi lado en todo, me apoya pero también es cauteloso. Hemos tenido muchas conversaciones por la noche sobre los cambios recientes, y estamos de acuerdo en que aunque el esfuerzo de mi familia es prometedor, es importante que entiendan que esto no es temporal. Si están dentro para siempre. Los niños merecen estabilidad. No aceptaremos menos que eso. Mirando atrás, al día en que aparecieron en nuestra puerta con regalos, no me arrepiento de cómo reaccioné. Mantenerme firme y defender a mis hijos era necesario, y fue ese momento de verdad el que provocó este cambio en nuestra familia. A veces se necesita una verdad dura para romper años de malentendidos y prejuicios, y estoy orgullosa de haberme mantenido firme. A los que me criticaron por mi reacción, quiero decirles esto: proteger a tus hijos y exigir respeto por ellos nunca está mal. El perdón es importante, pero no debe venir a costa del bienestar de tu familia. El cambio real necesita tiempo, esfuerzo y un deseo genuino de aprender y crecer. Mientras escribo esta última actualización, siento esperanza por el futuro. No somos una familia perfecta, ni mucho menos, pero estamos aprendiendo, creciendo y queriéndonos unos a otros de manera más sincera que nunca. Ethan y Esther están en el centro de este cambio, recordándonos a todos lo que realmente importa en la vida. Gracias por estar aquí conmigo en este viaje. Sus consejos y apoyo han significado más para mí de lo que puedo expresar. Si no lo he dicho suficiente, por favor sepan que sus palabras me ayudaron a tomar algunas de las decisiones más difíciles de mi vida.